Te traigo tu ración semanal de herrero legendario, ponte cómodo, prepara un aperitivo y comenzamos. Una ventana informa al protagonista de que su cinturón de Tiramet ascendió de calificación épica a calificación única. Nuestro protagonista aún no puede invocar al vampiro Tiramet ya que necesitaría subirlo a calificación legendaria, pero es una buena mejora debido a que ahora otorga una mejora significativa en su resistencia. Por otro lado, el protagonista trata de pensar por qué no se activó la habilidad de fuerza de Tiramet. Esta habilidad le cura instantáneamente un 30% de la salud al cuando su vida baje por debajo del 10%. Grid supone que esta habilidad probablemente no se puede usar a la misma vez que su habilidad y saliendo de su cápsula después de su combate contra Damián, Grid piensa que para usarla deberá bajar su salud al 10%, pero no puede dejar que baje al mínimo para que no se active la inmortalidad. Saliendo de la cápsula, Damián agradece al protagonista por el combate y reafirma que el herrero es su ídolo. Grid responde que fue un gran combate y solo pudo ganar por una pequeña diferencia. Damián por su lado piensa que Grid debe estar tratando de consolarlo ya que el herrero pudo haber acabado antes con el combate, pero seguramente quiso ayudarlo a preservar su prestigio como papa, aunque realmente Grid tan solo está agradecido con la experiencia que ganó en el combate. Se equivocó un par de veces pero afortunadamente todo salió bien. Damián menciona que cuando las niñas sean libres y termine su mandato como papa le gustaría ir a Reidan junto a Isabel para servirlo, aunque Grid no sabe de qué demonios está hablando el muchacho. Será mejor que seas reelegido como papa ya que retirarte no es una opción para ti, expresó el protagonista con un tono intimidante. Damián podía ver la muerte en los ojos de Grid y supone que será el papa de la iglesia hasta que muera. Uno de los presentadores mientras tanto informa de que este será el último día de la competencia, agradece al señor Pigsworth por su análisis debido a que con su presencia aumentaron mucho los espectadores. El presentador le sugiere al coreano convertirse en comentador ya que es bastante bueno, además de que al ser uno de los mejores jugadores de su país será reconocido por los fanáticos. El espadachín coreano solo puede dejar escapar un suspiro, es el puesto número 15 del ranking unificado pero no pudo conseguir ni una medalla para su país, inclusive parece que tuvo un mejor desempeño como comentador y ya es el último día de la competencia, quizás debió haberse dedicado a las minas como le propuso Grid. Pigsworth cree que no es momento para esto y responde que no pudo tener un gran desempeño en esta competencia debido al parche de reducción de daño. Esta limitación hizo que los jugadores optaran por una mejor defensa como ofensiva. El coreano piensa que los combates hasta las semifinales serán rápidos y hay un enfrentamiento que quiere ver a toda costa. Más tarde, el presentador grita que la puesta de sol es un signo de que la segunda competencia internacional está llegado a su fin. Informa de que las semifinales fueron como predijo Pigsworth. El primer país en llegar a las semifinales fue Rusia liderada por Kraugel, el siguiente fue Skull de Estados Unidos y Dean de Canadá. El último lugar en las semifinales se decidirá en la pelea del cuarto grupo, un enfrentamiento entre el lancero español Pon y el herrero surcoreano Grid. Únicamente uno de ellos podrá avanzar a las semifinales. Pigsworth informa de que las habilidades lanceras de Pon son impresionantes. Ambos jugadores tienen un gran poder de ataque y velocidad, pero será por esta misma razón por la cual Grid ganará. El presentador a su lado no entiende cómo llegó Pigsworth a esta conclusión. Pigsworth explica que las técnicas de Pon son fuertes pero si Grid puede neutralizarlas tendrá la ventaja. El lancero por su lado alaba la velocidad de su líder, le pide al protagonista que tan solo se quede quieto para dejarse golpear. El protagonista no puede creer que sea Pon quien hable de velocidad, encima de que está montando un caballo en el combate, es un tipo realmente molesto. Cargando su lanza, Pon exclama que Grid no podrá huir para siempre, pero antes de poder usar su habilidad es desestabilizado de su montura por las manos doradas de Grid. El presentador grita que Pon fue derribado de su caballo. Grid fijó la montura como objetivo debido a que esta es el núcleo del poder de ataque de los caballeros con lanza. Después de caer de su montura, los lanceros pierden la mitad de sus estadísticas, así que Pon está en serios problemas. El español le recrimina al protagonista que con toda la salud que tiene con sus nuevas armaduras podría haber aguantado mucho tiempo combatiendo, pero aún así decidió tirarlo a él de su caballo. Grid carga su danza de esgrima de Pagma y responde que pronto serán las finales y no quería hacer esperar al público. Tras ello impacta su habilidad de asesinar Pináculo directamente sobre el lancero y el presentador informa de que Pon fue desconectado. Grid luchó inteligentemente atacando los puntos débiles de su rival y se ganó el pase a las semifinales.
Al salir de la cápsula, Pon expresa que si hubiera tenido un Pegasus o un caballo espiritual habría podido aguantar durante más tiempo. Le recrimina a Grid que podría haber tenido algo más de compasión, ya que él también tiene patrocinadores que estaban viendo el combate. El herrero responde que quizás el Pegasus de Pon nazca en un huevo aleatorio que entrega el grupo Yesang como recompensa. Al escuchar esta posibilidad, el emocionado lancero cree que deberá comprar una de esas cápsulas del grupo Yesang. De fondo, el calvito Bandner no puede creer lo rápido que cambió de parecer el lancero. El capitalismo era definitivamente impresionante. Más tarde, los enfrentamientos de las semifinales son rápidos y Kraugel avanzará a la final después de haber derrotado al estadounidense Skull con una diferencia abrumadora. En el otro grupo tenemos al canadiense Dan, quien ostenta el cuarto puesto del ranking unificado. Este tendrá que luchar contra Grid y el tipo se presenta como un monstruo que acabará con Grid para llegar a la final. Aunque desafortunadamente para él, Grid seguía siendo un muro demasiado alto para él y es desconectado por el combate. Los presentadores gritan que Grid será el jugador que avance a las finales. El protagonista solo ha estado luchando contra oponentes fuertes, pero esta vez no entiende cómo su rival pudo llegar a las semifinales. El tipo había perdido después de tan solo recibir unos pocos golpes. La espada y Yarug tenía un 98,3% de experiencia, así que Grid pensó que podría hacerla evolucionar en mitad de este enfrentamiento, pero no podrá tenerla lista para su enfrentamiento contra Kraugel. Lawel mientras tanto lamenta no haber podido parar el avance de Grid hasta las finales. El estratega había sacrificado el primer puesto de su país para llevar a cabo esta estrategia. El chico cree que podrá pagar luego sus pecados, pero ahora la única cosa que le queda son las finales del evento PvP. Kraugel es el único que puede conseguir su propia medalla de oro. Más tarde, en otro lugar, alguien no puede creer el plan de Lawel. Bandner nunca imaginó que ese mocoso tratara de traer a Kraugel a Overia Red, pero el calvo no puede entender por qué no le contó el plan a Grid cuando hay una vida en juego. Jisuka supone que debe ser porque Grid estuvo esperando mucho esta pelea. El estratega no quiere cargarle tanta responsabilidad. Dejarse ganar no será lo correcto debido a que Kraugel no es el único que ansía la victoria. Jisuka desea que Grid pueda ganar este enfrentamiento para poder demostrarle a todo el mundo todo lo que ha crecido hasta ahora. Antes de subir a la arena, Kraugel recuerda las palabras de los médicos rusos: este nuevo medicamento será una herramienta de negociación poderosa, así que nunca será comercializada. Si lo quieres debes ofrecer algo de un valor equivalente, expresaron los fríos médicos rusos. No decepciones a la patria o harás que tu madre esté triste. De muchas maneras, trataron los rusos de manipular a Kraugel. Viendo un recuerdo de su mamá, Kraugel no podía explicar cómo pudo criarlo con esas manos tan frágiles y ese cuerpo tan débil. El mejor jugador del mundo quería volver a sentir las caricias de su madre, incluso si tenía que sacrificarlo todo estaba dispuesto a traer a su mamá de vuelta. La historia sigue con los presentadores informando de que ha llegado el punto álgido de este mes de competencia internacional. Tan solo queda una medalla de oro en juego. El ganador de este enfrentamiento PvP será el ganador de la medalla de oro y por tanto su país conseguiría el primer puesto en esta competencia internacional. Por un lado tenemos al jugador que se para sobre el resto de jugadores del mundo, el espadachín imbatible que ostenta el primer puesto del ranking unificado, el cielo sobre el cielo Kraugel de Rusia. En el otro lado se encuentra el hombre que causó un shock sin precedentes con una actuación más allá del torneo anterior. Según las predicciones tan solo tiene un 5% de ganar este enfrentamiento, pero se para orgulloso como el único hombre que puede elevarse sobre el cielo. Es el primer y único usuario de clase legendaria, el herrero Grid de Corea del Sur. Vemos que en el público los espectadores abuchean a nuestro protagonista. Grid no podía escuchar los abucheos ni los elogios debido a que su corazón estaba latiendo demasiado rápido. En un estado de concentración total declara que hoy tomará el título del jugador más fuerte. Kraugel por su lado responde que no perderá esta vez, no podía hacerlo. Estas palabras significarían que Kraugel ya perdió una vez antes contra Grid y esta revelación deja a todo el mundo en completo shock. Con esto los presentadores dan inicio al épico enfrentamiento. Grid no pierde un solo segundo y empieza cargando su danza de la esgrima de Pagma. Kraugel no piensa quedarse atrás y comienza a castear sus pasos de luz blanca. El presentador explica que esta es la habilidad principal del espadachín blanco. Esta habilidad incrementa el sigilo y la velocidad de movimiento bajo la luz del sol. El público espera un golpe crítico desde el sigilo. Grid no piensa dejar que esto pase y hace uso de su magia de detección fortificada.
Con esto logra ubicar inmediatamente al espadachín blanco y la sorpresa se dibuja en el rostro de Kraugel al ver que destaparon su sigilo. Inmediatamente ambos jugadores inician un feroz intercambio de golpes en el que Grid hace uso de su habilidad enlace de la esgrima de Pagma. Jisuka no puede creer lo que ven sus ojos. Ella considera tener una muy buena visión como arquera, pero apenas puede ver lo que está sucediendo con los ataques, sin contar con que Kraugel está bloqueando los golpes. La espada de Grid se había vuelto mucho más afilada y rápida. Kraugel también puede confirmar esto de primera mano. Los ataques de Grid se habían vuelto mucho más afilados y supone que debe ser a que ha estado enfrentando a mucha gente poderosa recientemente. El protagonista recuerda que Piaro dijo que Kraugel yo lo había superado en términos de maestría de espada. El agricultor dijo que Kraugel probablemente sería el santo de la espada. Grid confirmó estar ante un monstruo de ese nivel. El desgraciado podía cambiar la trayectoria de su ataque enlace para reducir el daño. Grid no piensa detenerse en este punto y llama a sus manos doradas para que se unan al enfrentamiento. Grid está bastante seguro de que perdería un enfrentamiento físico, así que deberá usar sus manos de Dios para poner el combate a su favor. Grid planea detener primero los movimientos de Kraugel y hace uso de su habilidad de restricción de la esgrima de Pagma para paralizar al espadachín blanco. Sin embargo, una ventana informa de que el objetivo resistió a los efectos. Kraugel revela haber completado más incursiones que ningún otro jugador, así que tiene muchos objetos de resistencia. Grid no puede creer que su enemigo esta vez también tenga buenos objetos y consigue detener la espada de Kraugel antes de que lo golpee. Este logro hace que la experiencia de su espada y Yarujo aumente en 0.1%. El protagonista está impresionado porque su espada crezca tanto con unos simples golpes básicos. Si las cosas continúan de este modo, podrá hacer evolucionar a Iyaruj y tendrá la ventaja de este combate. Entonces Grid vuelve a colisionar espadas contra el cielo sobre el cielo, pero Kraugel es más rápido y contraataca simultáneamente golpeando con una daga que le causa al protagonista 2100 puntos de daño. Kraugel pensó que superaría con muchísima más diferencia al herrero legendario en la esgrima, pero la sinergia que tenía el parche ocular de Grid con esa espada roja era demasiado impresionante. Ventanas informan al protagonista de que está recibiendo bastante daño. Grid no es capaz de calcular los ataques irregulares de la espada de Kraugel. Entonces el espadachín blanco impacta un golpe directo sobre Grid causándole 4900 puntos de daño y una ventana informa de que su debilidad ha sido expuesta. Grid recibió 3 ataques consecutivos de la espada colmillo blanco, así que el siguiente ataque será un golpe crítico asegurado. Por tanto, Grid se equipa inmediatamente su anillo de Doran. El siguiente ataque Kraugel causa más de 12.000 puntos de daño en el protagonista, pero Grid utiliza su anillo de Doran para curar 6.450 puntos de salud. El presentador informa de que, como se esperaba, Kraugel está superando al protagonista, pero el herrero es capaz de recibir mucho daño gracias a sus objetos y encima podía curarse. Aún así, el coreano había usado ya uno de sus mejores objetos curativos. El protagonista grita que aún no ha terminado y él también tiene espadas dobles. Una ventana informa de que el prota se ha equipado la gran espada de Grid mejorada en más 8 puntos como arma secundaria. Ambos jugadores intercambian golpes ferozmente y el sistema informa al prota de que al equiparse su gran espada de Grid ganó un 30% de daño en ataques cortantes y un 20% extra de ataque en sus habilidades, pero el estilo de 2 espadas también tiene una restricción y la gran espada de Grid tan solo podrá aplicar el 50% de su daño. Kraugel consigue detener la poderosa gran espada de Grid y nunca imaginó que el protagonista sería capaz de usar una gran espada como si fuera una espada normal. Definitivamente el herrero debió haber mejorado muchísimo su agilidad. Grid tiene a Kraugel justo donde quería, y el cielo sobre el cielo se percata de que Grid ha estado realizando los pasos de su habilidad asesinar pináculo. Esta golpea al objetivo ignorando la defensa, así que estaba en problemas. Las habilidades para contrarrestar de Kraugel son tan solo de nivel normal, así que no podrá detener una habilidad legendaria. Podrá esquivarla si utiliza su super sensibilidad, pero si la utiliza en este punto de la batalla estará en problemas, así que debe guardarla. Kraugel cree que debe contrarrestar la habilidad deteniendo la danza de espada de Grid y carga de frente contra él lanzándole un rodillazo directo con la habilidad Hajimori para hacerlo retroceder. El protagonista responde con una sonrisa que ya esperó esto. Este era un duelo sumamente divertido. Kraugel se maldice porque no pudo empujar a Grid hasta que este cancelara el casteo de su habilidad. Aquí se nos revela que el herrero utilizó una de sus manos doradas para detener el rodillazo de Kraugel antes de ser golpeado.
Grid murmura que finalmente le toca a él atacar y completa la danza de asesinar Pináculo. Graugel no será capaz de esquivar el ataque en este punto y la habilidad del herrero legendario atraviesa por completo la defensa del espadachín blanco. Graugel razona que el rodillazo con la técnica Hajimori es lanzada desde un ángulo invisible, por tanto nadie sería capaz de reaccionar a tiempo, pero Grid había sido capaz de bloquearla. El espadachín blanco supone que Grid debió haber estado buscando alguna manera de contrarrestarla desde el enfrentamiento anterior. Graugel lamenta esto debido a que él debió ser quien más debió repasar el combate anterior. Gracias al efecto de su título de maldición del Rey Troll, Graugel recupera la mitad de su salud perdida. El espadachín blanco había subestimado el potencial de crecimiento de Grid. Confirma que está ante un rival imposible de predecir, deberá poner todas sus cartas sobre la mesa y utilizar las estrategias que preparó. El público no puede creer que el invencible Graugel haya sido herido, se suponía que nunca había perdido un 1 contra 1. Los presentadores no saben si lo que dijo Graugel al principio del enfrentamiento es cierto, pero era algo difícil de creer teniendo en cuenta que Graugel tiene 40 niveles más que Grid y cuenta con más de 15 títulos. El protagonista golpea con todas sus fuerzas, pero sus ataques están siendo bloqueados por el espadachín blanco. Aun si el protagonista tiene muchísimo daño, no le servirá de nada si no logra golpear a su enemigo. Graugel había venido preparado a este combate. Grid necesita asegurarse de ganar, así que le pidió a las manos doradas preparar una combinación de objetos, pero los pensamientos de Grid son interrumpidos por una habilidad de Graugel que lo golpea directamente sin que pueda reaccionar. El protagonista consigue resistir a los efectos de impacto gracias a su pasiva legendaria y carga su habilidad Pináculo de la esgrima de Pagma. Graugel por su parte propone poner a prueba la resistencia de Grid y también carga otro ataque. El espadachín blanco resulta ser mucho más rápido e impacta su habilidad de división de los cielos sobre el protagonista. El herrero no esperó que la espada colmillo blanco mejorada en más 9 puntos sería capaz de romper sus movimientos de la danza de Pagma. Graugel no se detendrá en este punto y utiliza sus pasos de luz blanca en combinación con su habilidad de espada meteoro. Grid no puede usar de nuevo su habilidad de detección mágica fortificada, así que utiliza el llanto de sangre de la espada y Yarug para paralizarlo en el aire. Graugel recuerda que Grid ya utilizó esta habilidad para desestabilizar su espada meteoro en el enfrentamiento anterior, pero desafortunadamente no volverá a funcionar esta vez. Graugel logra impactar precisamente su habilidad de espada meteoro esta vez y causa una gran explosión. Después de ese ataque al protagonista tan solo le queda el 30% de su salud. El daño de Graugel era una locura, si no fuera por su equipamiento el herrero ya estaría muerto. Graugel intuye que Grid está tramando algo a sus espaldas y es justo entonces que un sonido metálico capta la atención del herrero. Las manos doradas se detienen y una ventana informa de que las manos de Dios se volvieron rígidas después de recibir un golpe, así que se cancela la combinación de objetos. Grid se maldice porque ni siquiera podía conseguir tiempo para combinar sus objetos en un enfrentamiento contra este tipo. Si las cosas continúan de esta manera, la única manera de recuperar la ventaja será utilizar la transformación negra. Pero la espada de Yarug ya está al 99%, así que si aguanta un poco más podrá contraatacar. Si utiliza su transformación negra en este punto perderá la mitad de su salud y morirá más rápido. Grid planea que por el momento tan solo se centrará en resistir de cualquier manera y en vez de usar espadas dobles se centrará en Yarug. Graugel recuperó la ventaja después de recuperarse del ataque asesinar Pináculo de Grid, pero al ver que Grid no usó su transformación negra intuye que intentará algo nuevo o simplemente quiere alargar el combate. Graugel no dejará que Grid haga lo que le plazca y terminará con este combate lo antes posible. Graugel usará una habilidad de rango único con daño en área que aprendió en el continente oriental. Graugel utiliza la habilidad de ruptura del cielo y la tierra. Esta habilidad causa una destrucción abrumadora en todo el campo de batalla. No hay manera de que el protagonista sea capaz de esquivar esta habilidad. Parece que esto le dará la victoria a Rusia. Grid entiende que no le dejarán alargar la batalla y utiliza inmediatamente su habilidad de transformación negra y la furia del herrero legendario. También se activa su título de héroe encubierto y su habilidad de dominancia. Por los próximos 10 segundos Grid será capaz reducirá la defensa de todos sus enemigos un 50% en un rango de 50 metros. El protagonista también utiliza sus movimientos libres para cerrar distancias esquivando los ataques enemigos.
Al cielo sobre el cielo le será complicado hacer frente a tantos potenciadores, parecía que Grid iba a apostarlo todo para ganar en una situación tan desesperada. Los ataques de Grid se habían vuelto tan poderosos que a Kraugel le temblaba el brazo después de bloquearlos. El mejor jugador del mundo se sentía en peligro, el ataque de Grid había mejorado potencialmente en comparación con la vez anterior y utiliza su habilidad de descenso del águila. Esto es completamente inútil en contra de la ofensiva de Grid y los ataques del herrero atraviesan la defensa de Kraugel causándole más de 30.000 puntos de daño. Este ataque había reducido la salud del cielo sobre el cielo al 20%, el poder de Grid era completamente absurdo. El espadachín cree que si Grid toma la ventaja no podrá darle la vuelta al combate, Kraugel debe llevar a Grid a la altura y salta de nuevo al combate. El espadachín blanco impacta un corte vertical que eleva al protagonista al aire. Grid no piensa ser un saco de boxeo y contraataca en el aire, ambos jugadores estaban intercambiando golpes con suma potencia y se alzaban en el aire a base de puras colisiones de ataques. Bandner no puede creer que los chicos están subiendo en el aire a base de golpes, y más impresionante aún es que Grid sea capaz de estar al nivel de Kraugel, el cielo resultó estar más alto de los que muchos imaginaron, pero la torre de Grid estaba consiguiendo tocar el cielo de alguna manera. La fuerza de los jugadores era algo que no se podía medir, Kraugel por su lado cree que el ataque de Grid era demasiado elevado, está consumiendo muchísima resistencia en estos intercambios contra el prota. Kraugel ha estado viendo de cerca las inesperadas habilidades de este hombre, si aquella vez Kraugel hubiera luchado con toda su fuerza habría sido capaz de ganarle y el poder que está mostrando no ha cambiado mucho desde ese entonces pero Grid estaba empujándose a sí mismo al límite esta vez. Ser rozado por un simple ataque podría romperle el balance y hacer que pierda. Kraugel no puede permitirse perder cuando su madre está esperándolo. Grid por segundo lado siente que su poder de ataque y velocidad son superiores pero aún así es el único que está recibiendo daño, aunque sigue las trayectorias del parche ocular e Yarug tan solo golpea al aire. Grid había estado preparándose para este momento hasta el cansancio, el resultado de todo ese esfuerzo no podía ser tan penoso. El presentador informa de que la espada de Grid no es capaz de alcanzar a Kraugel, parecía tener la ventaja después de impactar su habilidad asesinar enlace pero ahora está siendo empujado aún teniendo activa su transformación negra. Aunque se esté acercando el final es capaz de retar al jugador que está en la cima de 20 billones de jugadores un logro impresionante, el desempeño nada más ni menos que magnífico. Grid aún mantiene su título del hombre que se puso a Corea a sus espaldas y todos los coreanos deberían estar orgullosos de él. Big Sword por su lado responde que el combate todavía no ha terminado, expresa que Grid siempre gana contra oponentes más fuertes que él. El espadachín coreano no puede hacer nada más que alentarlo a ganar en este momento. Eventualmente, incluso sus errores se convertirán en el camino que otros sigan. Por un lado vemos que otros coreanos se emocionan al ver el combate de Grid y corren a tiendas de cápsulas para entrenar para la próxima competencia internacional. Los compañeros de Grid seguirán apoyándolo aunque el mundo entero le dé la espalda. Pon decide apostar 100.000 de oro por su amigo Grid, Bandner por su lado apostará 1 millón. Jisuka también alienta al protagonista a seguir presionando. La espada de Grid contenía el deseo de todo el mundo que lo vio crecer. Desde su casa sus padres y hermana deseaban de todo corazón que ese joven Shin Jong-woo pudiera ganar. Todos vimos cómo Grid superó su desafortunado pasado a base de esfuerzo, pero en ello Kraugel logra impactar un ataque directo en el protagonista. Kraugel piensa que fue un combate realmente duro. Grid ha estado entrenando mucho tiempo pero parece que no podrá tocar el cielo esta vez, aunque entonces se activa las lágrimas del espíritu sangriento y el poder de ataque de Grid aumenta un 50% por los siguientes 5 segundos. Desde que se recuperó Grid nunca se rindió ni un solo segundo, en este punto se activa la pasiva de inmortalidad de Grid y resistirá cualquier ataque por los próximos 5 segundos. El herrero grita que hoy será el día que derribará al cielo sobre el cielo e impacta un ataque que hace a Kraugel retroceder. Este solo ataque hace que la durabilidad de su espada colmillo blanco baje un 30%, el espadachín blanco nunca imaginó que Grid tendría un estado de berserker en el que incrementaría su poder ofensivo aún más. El protagonista corta distancias mientras realiza la danza de esgrima de Pagma, Kraugel pensó que había acabado con él pero el tipo siempre logra perseverar de alguna manera. El cielo sobre el cielo se cuestiona que cuánto tuvo que entrenar el protagonista, además de que esa absurda habilidad de inmortalidad dura 5 malditos segundos.
El protagonista lo da todo para castear su combinación de asesinar enlace Ola. Esta será la última colisión de ataques del combate. Kraugel nunca vio esta habilidad de Grid antes así, pero siente que debe darlo todo para poder contrarrestarla y hace uso de su habilidad de supersensibilidad. La inmortalidad de Grid dura 5 segundos mientras que la supersensibilidad dura 6 segundos. Si Kraugel logra sobrevivir a la ofensiva de Grid, podrá alzarse con la victoria. El espadachín blanco utiliza su supersensibilidad para evadir todos los ataques del protagonista a la vez que el contador de sus habilidades baja. Era el momento en el que Kraugel debía darlo todo para proteger a su cielo. El protagonista lo da todo y utiliza todos sus recursos para intentar golpear a su rival, pero el espadachín blanco utiliza todo lo que tiene en su entorno para tomar distancias y sobrevivir al continuo ataque del herrero. A tan solo 3 segundos de que termine su supersensibilidad, Kraugel nota que Grid está preparando algo. El protagonista hace uso de su habilidad de disparo de lanza. Este rápido proyectil consigue impactar de lleno en el espadachín blanco sin que éste pueda reaccionar a tiempo. Kraugel está impresionado con el protagonista por tener cartas impredecibles hasta el final. Sin embargo, al protagonista tan solo le queda un segundo de inmortalidad y Kraugel desaparece de su campo de visión. El cielo sobre el cielo nunca ha perdido una pelea donde fracciones de segundos son las que deciden. Una ventana informa de que la inmortalidad del protagonista llegó a su fin, pero Kraugel aún dispone de un segundo de supersensibilidad y utiliza sus pasos de luz blanca. Aquí se acaba la habilidad de Kraugel, pero se dispone a cerrar el combate aquí para poder ver a su madre. Supone que Grid ya no debe tener más cartas bajo la manga. Al herrero legendario también se le acaba su transformación negra y no puede hacer nada más que maldecir debido a que no será capaz de superarlo esta vez. Nunca pensé que te vería en este estado. ¿Has estado utilizando tu cuerpo imprudentemente?, cuestionó el gran mago Braham llamando tonto al protagonista. Grid se sorprende al escuchar la voz de Braham. El protagonista le reclama haber tardado tanto en despertar y utiliza inmediatamente la habilidad de asimilación. Una ventana informa de que el alma de Braham ha despertado después de utilizar toda su magia para cerrar las puertas del infierno. Es en ello que Kraugel aprovecha para golpear al protagonista con su espada, pero desgraciadamente para él su espada fue bloqueada por el mago Braham. El mago legendario pregunta por la identidad del mocoso. Puede ver que Kraugel es bastante talentoso. El espadachín blanco por su lado no puede creer que Grid posea otra transformación más en su arsenal. Kraugel intenta atacar cuerpo a cuerpo, pero su ofensiva es bloqueada por los escudos de Braham. El mago simultáneamente prepara una magia de fuego. En este momento ambos impactan sus habilidades. Kraugel utiliza su llanto del tigre a la vez que Braham lo incinera con su bola de fuego. Después de esta colisión, el resultado del enfrentamiento es ocultado por una nube de humo. Kraugel tan solo podía pensar en su madre. Entonces retrocedemos al momento en el que Braham bloqueó la espada de Kraugel. El protagonista confirma su victoria ahora que vino Braham y se cubrió con su escudo mágico. Grid le exige al mago que no juegue y utilice rápidamente su magia para derrotar a Kraugel. El mago deja escapar un suspiro y responde que Grid ya había agotado todo su maná. Aún así, Braham cree que unas llamas serán suficientes para derrotar al mocoso que tiene enfrente, pero en ese justo instante Kraugel también hizo uso de su habilidad. El cielo sobre el cielo utilizó su llanto del tigre. Esta habilidad causa una ola de energía usando la fuerza rotacional y con ella empuja al objetivo con todo tu peso. Grid sabe que esta habilidad es similar a la explosión de ki que utiliza Regas. El resultado fue que ambos jugadores impactaron sus habilidades simultáneamente. Lawel está impresionado por todo lo que ocurrió en tan poco tiempo y se pregunta quién habrá ganado el enfrentamiento. El presentador informa de que Kraugel ha muerto. El espadachín perdió toda su salud por las llamas de Grid. Pero entonces vemos que el protagonista también murió tras la colisión. Ambos jugadores habían muerto y se deberá revisar la repetición para decidir quién fue el ganador del evento. Kraugel había escuchado un rumor en el que decían que un Grid con el pelo de color blanco había derrotado al primer sirviente de Yatan, pero el espadachín pensó que sería algún tipo de misión. Nunca había esperado que Grid obtuviera tremendo poder. Grid por su lado lamenta que no fue suficiente ni con su disparo de lanza y el anillo de Elphinstone, además de que esta vez tampoco se activó la habilidad de fuerza de Tiramet. Kraugel cree que fue peligroso, pero afortunadamente para él su habilidad se activó más rápido. Kraugel está decepcionado consigo mismo por pensar que Grid se lo pondría fácil, pero está agradecido con él porque ahora puede quitarse un peso de encima.
Kraugel está agradecido con Grid y los presentadores declaran que la salud de Grid llegó antes a cero por una diferencia de 0.1 segundos. El ganador de la final del evento PvP es nada más ni menos que Kraugel. El sistema lo felicita por haber derrotado a una leyenda y el nivel de Kraugel se resetea al nivel 1. Finalmente había obtenido su cambio de clase a Santo de la Espada. Los presentadores están impresionados porque todo el torneo se decidió en una décima de segundo. Con esto Rusia había tomado el primer lugar en la clasificación del torneo. Kraugel está exhausto después de una batalla tan dura, pero finalmente pudo hacerlo por su madre. Kraugel aún no puede creerlo, pronto será capaz de verla verdaderamente de nuevo. Rompiendo en llanto, Kraugel podría reunirse pronto con su mamá. Los presentadores alaban el monstruoso desempeño del protagonista, había retado al mismísimo cielo y fue capaz de alcanzarlo. Podían afirmar con certeza que actualmente Satisfy contaba con 2 soles. El protagonista escucha esto y deja escapar un suspiro. No se puede considerar un sol si al final perdió, cree que todavía le queda mucho camino por recorrer. El protagonista sabe que aún hay una gran distancia que los separa, pero la próxima vez definitivamente se llevará la victoria. Entonces Grid se fija en que Kraugel está llorando y supone que debe ser porque es un oponente tan bueno que lo hace llorar. Los presentadores anuncian que pronto se celebrará la ceremonia de clausura y todos los jugadores deben ir al estadio. Lawel le contó su plan al protagonista, pero Grid cree que no era necesario. No necesitan a Kraugel y si él quiere unirse debe ser por iniciativa propia. El estratega no puede creer las palabras de su señor después de todo lo que planeó. Expresa que los resultados fueron positivos y pueden hacer que Kraugel se una a ellos, pero Grid cree que no deben atar a alguien que se hizo fuerte por su propia cuenta. El protagonista explica que su objetivo necesita estar delante suya para poder superarlo, no puede estar debajo suya. El herrero legendario cree que una buena espada se oxida cuando no es usada adecuadamente y decide ir a encargarse él mismo de la situación, pidiéndole a su estratega que tan solo disfrute de la ceremonia de clausura. Grid saluda a Kraugel preguntándole que si está listo para recoger el trofeo. El santo de la espada también saluda al protagonista y lo felicita por su actuación. Con esto Grid nota que Kraugel puede hablar bastante bien en coreano. El espadachín explica que es algo normal ya que es su lengua materna. Por dentro Kraugel supone que el herrero vino hasta aquí para pedirle que se una a Oberia Red, ya que así funcionan los gremios. Aunque el protagonista tan solo le pide ser amigos, esto deja sorprendido a Kraugel. El recién nombrado santo de la espada le pregunta que si eso es suficiente puesto que Grid tiene razones suficientes como para pedirle que se una a su gremio. El protagonista responde que vio cómo Kraugel tuvo problemas trabajando solo durante la competencia internacional, por lo que tan solo le gustaría que puedan ayudarse mutuamente cuando lo necesiten. Kraugel pregunta que si acaso se vio tan lamentable y el protagonista trata de excusarse diciendo que simplemente le recordó a algo. Le explica a Kraugel que si se queda solo cerrando puertas tendrá menos lugares para ir a descansar. Cuando el protagonista luchó contra Kraugel en la arena sintió que podía seguir fortaleciéndose, pero quizás el espadachín lo había sentido de forma diferente. Grid cree que a ambos les desagradan las mismas cosas, por lo que simplemente quiso que pudieran reunirse de vez en cuando para medir sus fuerzas. El representante de Rusia puede ver que Grid es diferente a la primera vez que lo vio en Raidan, es alguien rudo pero relajado, a veces es absurdo pero es seguro de sí mismo. Kraugel acepta la propuesta del protagonista pero le pide que no se arrepienta. Grid tan solo quiere que el espadachín venga siempre que lo llame, y una vez se solucione el problema con su mamá pueden salir juntos como amigos. Kraugel piensa que el prota es un tipo obstinado pero definitivamente irá si lo necesitan. Expresa que el significado que tiene Grid de amigo es diferente al que tiene él. El protagonista propone que cuando la mamá de Kraugel se recupere puede traerla a Corea y él los cuidará bien. Estrechando manos el cielo sobre el cielo acepta la propuesta. Los presentadores informan de que finalmente terminó el mes de competencia internacional, y antes de la ceremonia de clausura anunciarán los resultados. En la clasificación de los países de la segunda competencia internacional, Rusia lidera el primer puesto con 5 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce. Corea del Sur quedó en segundo puesto debido a que aún teniendo las mismas medallas de oro tienen menos medallas de plata y bronce. Todo el mundo está felicitando al país más fuerte de esta segunda competencia internacional. En ello Alexander se dirige a Kraugel para pedirle que disfrute su papel como el héroe de Rusia, se disculpa por molestarlo anteriormente y le menciona que si alguien lo molesta puede llamarlo a él.
Kraugel agradece al tipo y por dentro se pregunta que si acaso cambiarán las cosas tanto si deja puertas abiertas como le aconsejó Grid. Una presentadora por su lado elogia el desempeño de Grid para Corea ya que pudo conseguir 5 medallas de oro prácticamente solo, además de que mostró estar al nivel de Kraugel. A Yura de fondo no parece agradarle la presentadora que se está acercando tanto a Grid. En ello se acerca al protagonista para limpiarle la baba y el público maldice al protagonista por tener tan cerca a una belleza como Yura. El herrero toma la mano de la chica y deduce que Yura debe querer que el público malentienda la situación y lo maten socialmente, pero ahora se autoproclama como una estrella al nivel de Kraugel. Yura por su lado no entiende al herrero. Pigsword no puede creer que Grid pueda entender al público pero no entienda los sentimientos de una mujer. Lawel cree que las reacciones químicas amorosas de estrógeno y oxitocina no deben funcionar bien en el protagonista, aunque en realidad ninguno de estos dos jugadores tuvo nunca una relación romántica. Como recompensas de la competencia internacional, Grid recibió el Adamantium, piedra de sangre y $20 millones de publicidad por parte del grupo Yesang. Además de que los jugadores que tuvieron un buen desempeño recibieron un potenciador, Grid invita a su compatriota Yura a disfrutar juntos de los fuegos artificiales. El festival donde Grid obtuvo muchas cosas finalmente había terminado, pero aún había más buenas noticias que faltaban por llegar. La inversión de $10 millones de Grid finalmente estaba dando sus frutos después de un año de espera. El protagonista le presenta a sus padres el nuevo hogar que tendrán. Sege se percata de que Grid llamó a la construcción con el nombre de edificio Yongbu. Grid por su lado cree que deberán subir despacio o se marearán por la altura. Finalmente podían mudarse aquí o alquilar el edificio. El prota había obtenido una base financiera sólida. Es hora de que el rey Aslan muestre sus dientes. El tipo tomó prestado el poder del Imperio Saharan para tomar el reino eterno y enfrentarse al rey Aslan implica escalar el conflicto con el Imperio Saharan, mencionó el estratega Lawel al terminar la competencia. También debían estar atentos a los movimientos del tercer príncipe del Imperio Saharan ya que según su información está tramando algo. Lawel explica que las prioridades ahora son una guerra a gran escala, conquistar las ciudades vampiro y el archipiélago de Vejen, pero considerando una posible conexión entre el archipiélago Vejen y el infierno deberían ayudar a Yura a que pueda crecer. Grid también recuerda que Kraugel se convirtió en el santo de la espada y Lawel responde que finalmente apareció la clase de combate más poderosa de todas. Recién terminó la competencia internacional pero los chicos aún tenían muchas cosas que hacer. Grid piensa que es hora de empezar el tercer evento especial. ¿Será su 15º objeto legendario la clave? Grid no podrá llegar a la cima si no da su 200%. La historia continúa en un avión. En el interior de este los jugadores de Rusia regresan a su país. Kraugel mira sus estadísticas y actualmente bajó al nivel 1. Pero obtuvo la clase legendaria de Santo de la Espada. Ahora puede usar cualquier arma del tipo espada sin restricciones. Cuando usa una arma del tipo espada puede sacar a relucir todas sus funciones ocultas. Ahora Kraugel puede crear técnicas de espada cada vez que suba de nivel su maestría de espada. Además de estas habilidades tan solo pudo mantener sus títulos después de cambiar de clase, aunque gracias a los potenciadores del torneo le será sencillo recuperar su antiguo nivel. Desgraciadamente Kraugel perdió su habilidad pasiva de sentidos agudos, además de que ahora su habilidad activa de supersensibilidad se convirtió en una estadística. Esto significaría que puede hacer crecer su supersensibilidad. Actualmente no le servirá de mucho pero después de mejorar esta estadística será como si mantuviera activa la supersensibilidad todo el rato. Kraugel supone que Grid también debe sentir que abrió un nuevo capítulo. El potencial de Grid estaba al nivel de los 4 principales de Satisfy. Por un lado estaba el dios de la guerra Ares, las hermanas Blanca y Negra, y el contratista de Baal, Agnus. Todos ellos son implacables una vez fijan un objetivo. Kraugel piensa que solo hay un camino para ser el más fuerte. Si alguien te adelante tan solo puedes seguir los pasos de esa persona. Pero a veces tienes que seguirlo porque hay un oponente acechando en un área muy lejana. La historia sigue alrededor del reino Belto, lo cual se ubica lejos del este de Reidan. Aquí un jugador expresa que Kraugel desapareció de la clasificación de los rankers. Su compañero lo llama por el nombre de Lack y le responde que si tiene tiempo libre tome el botín. El tipo supone que Kraugel probablemente obtuvo una clase oculta. Recuerda que fue el mismo Lack quien le dijo que Kraugel había perdido contra un herrero. Le aconseja a Lack no preocuparse por alguien que es más débil que él.
Lack no puede creer que alguien poderoso ya se haya hecho más fuerte, y cree que su compañero debería estar nervioso puesto que ya perdió contra Kraugel. El tipo responde que en esa época estaba en desventaja y habría ganado si hubieran estado en igualdad de condiciones. Lack supone que deberán mantener vigilado a Kraugel ya que si se hace más fuerte será peligroso. El grandullón cree que no deben tener miedo ya que tan solo participaron unos pocos rankers en la competencia internacional, hay otros más fuertes y tan solo pueden enviar a un par para acabar con ellos. Lack por su lado no puede creer que su compañero se esté rascando tan descaradamente. ¿Recuerdas cómo solía ser el reino Belto? Debido a los altos impuestos al imperio Saharan ellos no tenían dinero para tener un ejército adecuado, es por esa razón que casi no había jugadores en el reino de Belto, recordó el grandullón. Pero gracias a los soldados privados y a ellos pudieron comenzar a expandirse, y ahora no tienen tiempo para preocuparse de esos tipos. Desde los tercer avances de clase, las misiones de invasión aumentaron recientemente y es como si estuvieran condenados a una era donde las bestias siempre están al acecho. Ahora hay presas en cualquier lugar ya sea en la tierra o bajo el mismísimo mar. En otro lado, otros jugadores expresan que estar bajo el agua es extraño. Una vez se infiltren estarán bien pero deben estar seguros de que tienen suficientes pociones para respirar bajo el agua. Entonces parecen encontrar el famoso territorio del clan del agua, el reino de las sirenas. Un jugador menciona que el sitio es tan bonito que quiere destruirlo, propone empezar para escuchar gritos de desesperación de esas sirenas. Alguien se dirige a este jugador llamado Essent y le recuerdan que no vinieron aquí para que el tipo se divierta. Essent responde bromeando. Deben completar este trabajo a toda costa, amenazan a Essent diciendo que si lo arruina lo matarán. Aquí se nos muestra a dos chicas que se presentan como miembros del gremio Blood Carnival, como rufianes deben completar este trabajo, deben obtener tantos corazones del clan del agua como sea posible, ya que la emperatriz Marie del imperio Saharan los está esperando. Aunque la chica está de acuerdo con la opinión de Essent, este lugar era innecesariamente bonito. El grandullón por su lado menciona que es difícil contenerse una vez que lo has visto, la vasta tierra opresa que se extiende ante ellos. Se nos revela la identidad del grandullón como el dios de la guerra Ares, un ranquero oficial. Este último menciona que el reino Belto es pequeño y aún falta mucho para llegar a Saharan. Si quieren convertirse en un imperio que pueda devorar al continente deberán trabajar más duro. Por otro lado, las dos chicas de antes resultaron ser las hermanas Blanco y Negro del gremio Blood Carnival. Estas últimas ordenan tomar todos los corazones. Devorar a los fuertes era un instinto entre los mejores. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.